Hola a todos los cinéfilos, bienvenidos a Detrás de la Ficción. Hoy nos sumergiremos en la película Flor del Desierto y exploraremos cómo se compara con la historia real que la inspiró. Esta conmovedora película dirigida por Sherry Horman y protagonizada por Lee Jacquet nos cuenta la increíble pero trágica historia de Waris Dirie, una niña nacida en Somalia que escapa de un matrimonio forzado y contra todo pronóstico se convierte en una supermodelo internacional. Pero más allá del glamour y las pasarelas, su historia es un poderoso testimonio sobre la lucha contra la mutilación genital femenina en África. Pero aquí viene la gran pregunta: ¿cuánto de lo que vimos en pantalla se ajusta realmente a la verdad? ¿Hasta qué punto la película modificó la historia de Waris para hacerla más dramática? Acompáñenme a descubrirlo juntos. A finales del siglo XX, Somalia era un país profundamente marcado por la tradición, la inestabilidad política y las difíciles condiciones de vida. Durante décadas, su población vivió en un entorno dominado por la cultura nómada, las estrictas normas tribales y la ausencia de derechos básicos, especialmente para las mujeres. La película Flor del Desierto, estrenada en 2009 y basada en la autobiografía de Waris Dirie, publicada en 1998, nos transporta a este escenario para contar la historia de una mujer que desafió las normas de su sociedad y llevó su lucha a un nivel global. Los eventos retratados en Flor del Desierto ocurren en una Somalia aún profundamente arraigada en la estructura tribal. A lo largo del siglo XX, la sociedad somalí estaba dividida en clanes, que funcionaban como unidades autónomas con sus propias reglas y jerarquías. Aunque en 1960 Somalia obtuvo su independencia del dominio colonial británico e italiano, el país continuó dependiendo, en gran medida, de una economía de subsistencia basada en el pastoreo nómada y el comercio informal. Uno de los aspectos más notorios de esta sociedad era la falta de derechos para las mujeres, quienes eran vistas como posesiones de los hombres. La vida de una niña somalí estaba predeterminada desde su nacimiento. Debía ser criada para servir a su esposo y familia. La educación formal era casi inexistente para ellas, y su valor dentro de la comunidad se medía en función de su matrimonio y su capacidad para dar hijos. Dentro de este sistema patriarcal, la mutilación genital femenina era una práctica extendida y considerada un rito de paso hacia la adultez. Somalia tiene una de las tasas más altas de mutilación genital femenina en el mundo, con más del 90% de las niñas sometidas a este procedimiento. La creencia popular sostenía que una mujer no circuncidada era impura y no apta para el matrimonio, por lo que casi todas las familias se aseguraban de que sus hijas fueran sometidas a esta práctica desde muy pequeñas. Otro aspecto clave de la cultura somalí era la importancia del matrimonio arreglado. En muchas comunidades rurales, las niñas eran prometidas a hombres mayores desde temprana edad, y el matrimonio se negociaba como un acuerdo entre familias. La dote en forma de camellos u otros bienes era una parte fundamental del trato. En la historia de Waris, su padre intentó casarla con un hombre de 60 años a cambio de 5 camellos, una práctica común en muchas regiones del país. Fue en este contexto en el que se desarrolla la historia de Waris. Si tienen la posibilidad de leer el libro, realmente se los recomiendo. Es un bestseller internacional, traducida a más de 50 idiomas. Su testimonio conmocionó al mundo, generando conciencia sobre la mutilación genital femenina y la realidad de muchas mujeres en África y Medio Oriente. La película Flor del Desierto nos sumerge en la vida de Waris Dirie desde su infancia en Somalia hasta su ascenso como supermodelo internacional. La historia comienza en el árido desierto somalí, donde una joven Waris vive con su familia nómada.
Desde los primeros minutos, la película nos muestra la dura realidad de su entorno, un mundo dominado por costumbres ancestrales, donde las mujeres tienen pocas opciones más allá del matrimonio forzado y la obediencia absoluta a los hombres. Una de las escenas más impactantes ocurre cuando Warris es sometida a la mutilación genital femenina a los 4 años. La película retrata este momento de forma cruda, pero sin caer en el morbo. La cámara se enfoca en los rostros de las mujeres de su comunidad y en la angustia de la niña, mientras el sonido del viento del desierto se mezcla con sus gritos de dolor. Este evento marca un antes y un después de su vida y deja una herida física y emocional que la acompañará siempre. Años después, con apenas 13 años, Warris es informada de que ha sido prometida a un hombre de 60 años. Su madre le dice que es hora de cumplir su deber como mujer. En un acto de valentía, Warris escapa en plena noche emprendiendo una peligrosa travesía por el desierto. La película enfatiza el agotamiento, la sed y el miedo que le acompañan en su huida, mientras las imágenes de un sol abrasador y un desierto interminables refuerzan la sensación de desesperación. Tras días de caminata, Warris llega a Mogadiscio, donde encuentra refugio temporal con familiares, pero pronto se ve obligada a partir de nuevo. Gracias a una conexión con un pariente, consigue un puesto como empleada doméstica en la casa de un diplomático en Londres. La película da un salto temporal y nos muestra a Warris en su adolescencia tardía, ahora interpretada por Lilla Kebet, adaptándose a su nueva vida en un país desconocido. Sin embargo, cuando la familia diplomática regresa a Somalia, Warris se enfrenta a una difícil decisión: regresar a su país y enfrentar su futuro incierto, o quedarse en Londres sin documentos ni hogar. La película destaca su lucha por la supervivencia en Londres, donde pasa noches en la calle y trabaja en empleos precarios. Es en este contexto donde conoce a Marilyn, interpretada por Sally Hawkins, una joven extrovertida que se convierte en su amiga y la ayuda a establecerse. La relación entre ambas es uno de los pilares emocionales de la película, mostrando el contraste entre la dura realidad de Warris y la despreocupada vida de su amiga. El punto de inflexión llega cuando Warris es descubierta por el fotógrafo Terence Donovan en un restaurante de comida rápida. La escena en la que él la persuade para hacer una sesión de fotos refleja su incredulidad y temor, pero también su primer atisbo de esperanza. La película nos lleva entonces a su transformación en supermodelo, con secuencias de sesiones fotográficas pasarelas y entrevistas que contrastan drásticamente en su dura infancia en Somalia. Sin embargo, a pesar de su éxito, Warris no puede escapar de su pasado. En un momento crucial, durante una entrevista con un periodista, rompe en llanto y revela públicamente que fue víctima de la mutilación genital femenina. La película retrata este momento con gran intensidad emocional, utilizando flashbacks de su niñez para reforzar el impacto de su testimonio. A partir de este punto, su vida toma un nuevo rumbo. Decide usar su voz para denunciar la mutilación genital femenina y luchar por los derechos de las mujeres. El clímax de la película ocurre cuando Warris da un discurso ante la ONU relatando su historia y pidiendo el fin de la mutilación genital femenina en el mundo. La escena es poderosa, con un auditorio en completo silencio, mientras ella, visiblemente conmovida, enfrenta su pasado para cambiar el futuro de millones de niñas. Finalmente, Flor del Desierto concluye con imágenes reales de Warris Diri en su labor como activista, recordándonos que su lucha no es solo una historia de película, sino una batalla real que continúa hasta hoy. A pesar de que Flor del Desierto sigue de manera general la historia de Warris Diri, la película toma algunas licencias creativas para hacer la narrativa más dramática.
A continuación mencionaré algunas diferencias clave entre la película y la realidad. Número 1. En la película, Waris menciona que tenía 3 años cuando fue sometida a la mutilación genital femenina, pero en su autobiografía afirma que en realidad tenía. Número 2. La película muestra que Waris conoce a Marilyn, quien la ayuda brindándole un lugar donde dormir. En la realidad, Marilyn como personaje único no existió. La historia de Marilyn parece una combinación de varias personas que le dieron refugio y apoyo mientras intentaba regularizar su situación. Número 3. En la película, Waris es detenida en el aeropuerto de Londres por la policía debido a su situación migratoria irregular. En la vida real esto no sucedió. Sin embargo, Waris sí fue arrestada en 2007 en Bélgica, en un incidente en el que se perdió y fue detenida temporalmente por la policía, pero esto no tenía relación con su estatus migratorio en el Reino Unido. La película parece haber añadido este arresto en Londres como un recurso dramático para enfatizar sus dificultades como inmigrante sin documentos. Número 4. La película muestra que Waris se casó con un conserje solo por los papeles. Esto es completamente cierto. En la película se menciona que Waris se casó con un hombre solo para obtener la residencia legal en el Reino Unido. En la vida real, se casó con un hombre quien trabajaba como conserje. Fue un matrimonio por conveniencia, pero después de obtener los papeles, se divorció rápidamente. Número 5. En la película, Waris menciona que 2 de sus hermanas murieron debido a las complicaciones derivadas de la mutilación genital femenina. Sin embargo, en su autobiografía, Waris solo menciona la muerte de una de sus hermanas como resultado de este procedimiento. No hay registros de que otra de sus hermanas haya muerto por la misma razón, por lo que es posible que la película haya aumentado la cifra para enfatizar la tragedia de la mutilación genital femenina y su impacto en la vida real de Waris. Número 6. La película muestra a Waris conocer a un hombre llamado Harold Jackson, de quien se enamora. Sin embargo, el personaje de Harold, el joven que Waris conoce en una fiesta y con quien tiene una relación sentimental en la película, es completamente ficticio. Fue creado para darle un interés romántico a la historia, pero en la vida real, Waris estaba más enfocada en sobrevivir y avanzar en su carrera que en buscar una relación amorosa en esa etapa de su vida. Waris Dirie nació en 1965 en Galkayo, una región desértica de Somalia. Creció en una familia nómada donde la vida giraba en torno a la supervivencia en un entorno hostil. Desde muy pequeña aprendió a caminar largas distancias en busca de agua y a adaptarse a la dureza del desierto. La educación formal era prácticamente inexistente para las niñas en su comunidad y su futuro estaba predeterminado por las tradiciones. Debía casarse joven y obedecer a su esposo. Uno de los momentos más trágicos de su historia ocurrió cuando tenía 4 años, cuando fue violada por un primo. Sus padres, luego de saber de este suceso, decidieron inmediatamente someterla a un calvario. Siguiendo la costumbre de su comunidad, fue sometida a la mutilación genital femenina. Según relata en su autobiografía, el procedimiento fue realizado por una mujer mayor, con herramientas rudimentarias, sin anestesia ni condiciones sanitarias adecuadas. Tras la mutilación, sus piernas fueron atadas durante semanas para que la herida cicatrizara. Waris recuerda el inmenso dolor y el trauma que esto le causó, describiéndolo como un momento que la marcó de por vida. A los 13 años, su padre decidió casarla con un hombre de 60 años a cambio de 5 camellos. Su madre, aunque sometida a las normas de la comunidad, se apiadó de su hija y la ayudó a escapar. Waris emprendió un viaje a pie a través del desierto, sin agua ni comida, con el temor constante de ser capturada y obligada a casarse.
Durante el trayecto se encontró con un camionero que le ofreció llevarla, pero pronto se dio cuenta de sus intenciones y escapó antes de que pudiera abusar de ella. Finalmente, tras días de caminata, logró llegar a Mogadiscio, la capital de Somalia. En Mogadiscio, su abuela materna le brindó refugio temporal. Más tarde, su tío, un diplomático somalí que trabajaba en la embajada de Somalia en Londres, le ofreció la posibilidad de viajar con él al Reino Unido para trabajar como empleada doméstica. Así fue como Waris, aún siendo un adolescente, llegó a Londres sin hablar inglés y con una educación limitada. Durante años trabajó en la casa de su tío, pero cuando la familia diplomática regresó a Somalia, Waris decidió quedarse en Londres de manera ilegal. Esto la llevó a una vida de precariedad, sin documentos ni un lugar estable donde vivir. Durante un tiempo, encontró refugio en la casa de conocidos y trabajó en empleos mal remunerados como limpiar oficinas o servir comida rápida. El punto de inflexión en su vida llegó cuando fue descubierta por el fotógrafo británico Terence Donovan, quien quedó impactado por su belleza exótica y le propuso una sesión de fotos. Pronto, Waris comenzó a aparecer en revistas de moda como Vogue, trabajó para marcas como Chanel, Lewis y L'Oréal y se convirtió en una de las modelos africanas más reconocidas del momento. Sin embargo, a pesar de su éxito, nunca pudo olvidar su pasado. En 1997, Waris concedió una entrevista a la revista Marie Claire en la que por primera vez habló abiertamente sobre la mutilación genital femenina y cómo esta práctica había afectado su vida. Su testimonio causó un gran impacto a nivel internacional y la llevó a la ONU a nombrarla embajadora especial de las Naciones Unidas para la eliminación de la mutilación genital femenina. Desde entonces dedicó su vida a luchar contra esta práctica, fundando la Desert Flower Foundation, una organización que trabaja para erradicar esta práctica y proteger a niñas en riesgo. Además de su activismo, Waris publicó varios libros autobiográficos después de Flor del Desierto, donde compartió más detalles de su vida y continuó denunciando la violencia de género y la discriminación que enfrentan muchas mujeres en el mundo. En su libro Letter to My Mother, publicado en 2010, escribió sobre su compleja relación con su madre y cómo, a pesar del dolor que sufrió, logró perdonarla y entender las circunstancias en las que creció. Gracias a su testimonio, el tema pasó a ser parte del debate internacional, lo que llevó a varios países a aprobar leyes más estrictas contra esta práctica. Su fundación ha ayudado a miles de niñas en África, proporcionándole educación y protegiéndolas del riesgo de sufrir este horror. Hoy en día, Waris sigue siendo una figura clave en el activismo por los derechos de las mujeres y la erradicación de la mutilación genital femenina. Su historia no solo inspiró una película, sino que también sirvió para visibilizar una realidad que muchas personas desconocían. El estreno de Flor del Desierto impulsó aún más el activismo de Waris Dirie. Aunque en algunos países la película fue censurada, su impacto en la lucha por los derechos de las mujeres y las niñas es innegable. Y eso es todo por hoy. Espero que hayas disfrutado descubriendo la verdad detrás de Flor del Desierto. La historia de Waris Dirie es una prueba de cómo una sola voz puede generar un impacto en el mundo. De ser una niña nómada en el desierto de Somalia, destinada a un matrimonio forzado, pasó a convertirse en una de las modelos más reconocidas del mundo y, más importante aún, en una activista incansable en la lucha contra la mutilación genital femenina. Hoy Waris Dirie continúa su trabajo, liderando iniciativas para proteger a las niñas y educar a las nuevas generaciones sobre los peligros de estas prácticas. Su historia nos recuerda la importancia de alzar la voz y nunca dejar que las injusticias sean normalizadas.
¿Qué opinas sobre la historia de What is Diddy? ¿Ya viste la película? Si no la viste, te dejo el enlace directo a la película en el primer comentario fijado para que puedas verla. Si te gustó este video y quieres más contenido sobre películas basadas en hechos reales, no olvides regalarme un me gusta, puedes suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte más análisis y comparaciones entre películas basadas en hechos reales. Esto fue Detrás de la Ficción. Nos veremos en el próximo video.